Patricio Salgado, distribuidor de libros jurídicos nacionales e internacionales. Los mejores textos en materia penal, civil, tránsito, constitucional, códigos y doctrina lo encuentras en Patricio Salgado. Llámanos al 0994-303-812. Estaremos gustosos de atender tus requerimientos. Somos el mejor distribuidor de libros jurídicos en Ibarra. El gran libro jurídico, el mundo actual del derecho en tus manos. La mejor actualización en textos jurídicos lo encuentras en el Gran Libro Jurídico. Estamos ubicados en Jorge Drom y Jorge Arizaga en la ciudad de Quito. No dudes en visitarnos o en llamarnos. El Gran Libro Jurídico, el mundo actual del derecho en tus manos. Somos Diálogos de Derecho S, la primera radio jurídica online del Ecuador. El día de hoy una programación más para todas aquellas personas quienes gentilmente nos siguen semana tras semana. Junto a mi compañero Luis Alejandro Vázquez, el día de hoy estaremos dirigiendo esta programación. No sin antes saludar cordialmente al compañero Ricardo López, quien nos está mirando desde la ciudad de Guayaquil. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fátima? Te envío un cordial saludo desde la ciudad de Ibarra. También quiero enviar un saludo a Ricardo López de la ciudad de Guayaquil, que no está en este momento, pero más adelante se unirá a los siguientes programas. Quería decirte que nuestro invitado de hoy es el doctor Marco Navas, un gran catedrático y un excelente profesional del derecho. Tiene una amplia trayectoria que hablaremos más adelante. De la misma manera, quería comentarte que tenemos un nuevo segmento especial de conversatorios y diálogos con diferentes abogados litigantes, quienes estarán dando lo mejor de ellos y compartiendo sus experiencias y también determinados temas que van a ser un gran aporte a los conocimientos de cada uno. Así es, Luis. Hemos escuchado a toda nuestra amable audiencia, hemos anotado los temas que nos sugirieron y ahora vamos a hacerlo en clases magistrales. Vamos a exponer a nuestra audiencia mediante el aporte de estos profesionales, quienes gentilmente nos van a ayudar a aumentar nuestro conocimiento sobre puntos trascendentales del derecho. Luis, ¿qué te parece si vamos directamente al túnel del diálogo? Encantado, Fátima. Nos vamos al túnel del diálogo. Espero que lo disfruten. Vamos al túnel del diálogo. Iniciamos nuestra sección El túnel del diálogo. Aquí, en Diálogos de Derecho S. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Estamos en la sección El túnel del diálogo. El día de hoy tenemos un invitado más que especial, el doctor Marcos Nava. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Fátima? Qué gusto estar compartiendo en esta mañana. Vamos a tratar acerca del derecho a la educación superior y el desafío para el futuro. Y tenemos a nuestro invitado, el doctor Marco Navas, quien es PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Berlín, doctor en Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador, magíster en Estudios Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar. Es un excelente profesor de Derecho Constitucional. Ha estado como autor y coautor en varios libros, igual en artículos. Sus temas de investigación han sido constitucionalismo comparado y derechos humanos, especialmente de la naturaleza y del buen vivir. Sus investigaciones recientes son los significados de la Constitución y de los procesos constituyentes en la región andina, los nuevos derechos de participación en la Constitución ecuatoriana de desarrollo normativo y exigibilidad, efectividad de la acción de protección. También quiero decirte que ha estado como consejero de Estado, miembro del académico del Consejo de Educación Superior del Ecuador, CES. Ha sido activista y promotor de los derechos de la comunicación y en particular de las leyes de la transparencia y acceso a la información y comunicación. Tenemos a un gran invitado, como te he explicado en este amplio currículo. Qué bueno, Luis. Efectivamente tenemos a un gran profesional del derecho y estamos gustosos de tenerlo en el programa. Somos Diálogos de Derecho S, la primera radio jurídica online del Ecuador. ¿Cómo está, doctor Navas? Un gusto tenerlo en nuestro programa.
Igualmente, muchas gracias por la invitación. Es un honor el poder participar aquí en esta primera radio sobre derecho, que es una iniciativa muy importante. Así es, doctor. Estamos tan encantados también de tenerlos aquí. Luis, iniciamos nuestras preguntas, por favor. Muchas gracias, estimado doctor, por haber acogido nuestra invitación. Sobre todo quiero tratar este tema que es tan controversial en la actualidad, con esto de la crisis sanitaria, también una crisis económica que ha venido como efecto de esta pandemia. Y el tema de la educación, hemos visto que han presentado amicus curiae y también ha sido dentro de los medios de comunicación un gran debate y una amplia discusión. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es su criterio acerca de la educación superior en el Ecuador? Mire, le voy a compartir tres ideas. Primero, la experiencia personal. Yo tuve el privilegio de tener dos padres que eran profesores universitarios. Quizá por ahí me nació la vocación. Entonces, mis padres, como no tenían con quién dejarme al cuidado, muchas veces me llevaban a las aulas universitarias de la Universidad Central del Ecuador, una de la segunda universidad pública más grande del país. Y ahí yo vi cómo se desarrollaban los procesos, había procesos dinámicos, había gente discutiendo, eran los años, imagínense, en mi infancia eran los años 70, 80. Entonces yo tuve ese privilegio, enganchó con el tema de la educación superior a mí personalmente. Y eso creo que compartir el contexto personal es importante para saber por qué uno le toma cariño al tema de la educación superior. La segunda idea. La educación superior, si seguimos una teoría de sistemas, por ejemplo, Niklas Luhmann, este pensador alemán, sociólogo alemán, decimos es un subsistema de la sociedad que es vital para que la sociedad cumpla determinadas funciones. Por ejemplo, se piense en la sociedad, a sí misma, se piense críticamente en lo ideal. Debería pensarse no solo a sí misma, sino críticamente. Debería generar insumos técnicos por los cuales debería o a través de los cuales debería pensarse, por ejemplo, cómo se está manejando esta epidemia en la sociedad. Y de hecho, muchas universidades en el Ecuador han contribuido a este pensamiento de cómo nos estamos manejando en esta pandemia, ¿no? Después, que la sociedad no solo piense, sino que se emancipe, se libere de muchas estructuras que quizá la oprimen, ¿sí? Esa yo creo que es una segunda función de este subsistema de la educación superior en el sistema social. Y segundo, y tercero, se desarrolla la sociedad, genere soluciones hacia los grandes problemas sociales. Y eso también está procurando hacer la academia, entendida como el subsistema de educación superior, podemos decirle academia, ¿no? Entonces está procurando también generar estudios, soluciones para mitigar o enfrentar esta pandemia en nuestro caso puntual. Una tercera idea al respecto es que la educación superior es algo organizado que impacta no solo individualmente, porque da oportunidades, da movilidad social, da la posibilidad que mucha gente salga de situaciones de pobreza, que mucha gente crezca como persona, ¿no? Y también colectiva, ¿sí? Porque también impacta en la vida social colectiva de manera que puede desarrollarse, ¿no? Entonces, no solamente, por ejemplo, la universidad debe y en alguna manera promueve emprendimientos personales, pero esos emprendimientos personales también tienen que ver con la vida de las comunidades, con la vida de los gobiernos locales, de las ciudades, de las comunas, de las juntas parroquiales, qué sé yo. Entonces, esa es la universidad, digamos, en su relación con la sociedad. Muchas gracias, doctor. Fátima. Qué buena respuesta, doctor. Y lo felicito por tener la educación ya desde la cuna. En el Ecuador tenemos una ley orgánica de educación superior. ¿Qué nos puede decir acerca de los beneficios que aportó esta ley a la sociedad ecuatoriana? La ley orgánica data de 2010, en un momento en que hubo un cambio constitucional muy importante
que valoró a la educación superior, a la educación en general y a la educación superior en particular. Esta ley orgánica, digamos que produce muchos impactos, tuvo una reforma interesante en algunos aspectos, criticable en otros, en el año 2018, pero en síntesis, lo que creo que da a la ley orgánica a los estudiantes en particular es que empodera a los estudiantes. ¿Por qué? Porque les da derechos, les reconoce derechos específicos. Artículo 4, artículo 5 de la ley, derechos, por ejemplo, el 4 reconoce de la LOES el derecho a la educación superior como tal. Entonces, este es un gran derecho que se compone de varios contenidos, ¿no? Parte de los contenidos de este gran derecho tienen que ver con los derechos de los estudiantes que se desarrollan en el artículo 5 de la misma LOES y establece, obviamente, una relación derecho-deber, ¿no es cierto? Sujeto beneficiario del derecho, sujeto obligado. Esa es la típica relación en teoría jurídica, ¿no? Establece también deberes al Estado. Ese es el artículo 11 de la LOES. Entonces, la LOES se corresponde con este espíritu de la Constitución de reconocer a la educación superior como un sistema importante en la sociedad y como un derecho, a la educación superior como un derecho de la sociedad y de las personas que están, digamos, en unas determinadas condiciones para poder acceder a él. Muchas gracias, Luis. Según sus experiencias como docente, mi estimado doctor, ¿cuáles son las falencias que usted encuentra dentro de la carrera de Derecho en el país? Porque ha habido bastantes puntos a señalar, algunos que la malla curricular, otros que hablan acerca de los docentes que no son de conformidad a su especialidad, otros incluso que tienen muchas dudas, salen con algunas falencias ya una vez que ya se gradúan, mientras que otros no tienen práctica durante el desarrollo de la carrera, que es bastante importante cuando uno va a litigar. Y en la primera entrevista conversamos con el doctor Paulo Caña, cómo él empezó en el libre ejercicio y él nos daba a conocer que en realidad que una cosa es estar en la carrera y otra cosa es salir afuera y estar frente a la sociedad. Así es. Yo le podría decir que tengo pasión por ese tema de la formación jurídica. Tengo alrededor de 25 años ya formando gente en derechos, no solamente en la carrera de derechos, sino también a la ciudadanía, porque es tan importante como formar buenos profesionales, formar ciudadanos que sepan algo de derecho. Y le diría, hemos hecho hace mucho tiempo unos estudios al respecto, ¿no? De qué le falta a la carrera de Derecho. Por desgracia, tantos años como 15 pueden ser que hemos publicado estos estudios con algunos colegas de todo el país y las condiciones no han cambiado mucho. Le voy a decir las características más importantes o sobresalientes de lo que ha sido la formación en Derecho. El formalismo, o sea, más atender a las formas que al fondo de las cosas. Más atender al procedimiento que si se saltó este paso, entonces esto es ilegal o impugnable y no atender al sentido de justicia de las cosas. Sí, hay que atender a ambas cosas, a las dos cosas. Entonces, la formación en Derecho ha enfatizado quizá en el formalismo y, por supuesto, en una cosa que decía un profesor antiguo de la Universidad Católica de Quito, un positivismo empobrecido. ¿Qué voy a decir con eso? El positivismo, como sabemos, es una escuela de comprensión del derecho que dice, muy en resumen, que el derecho se familiariza o se expresa en el lenguaje, ¿no? El derecho es un discurso. Entonces, que lo que hay que hacer frente a ese discurso es aprenderlo. No aprenderlo con H, sino aprenderlo. Entonces, ahí hay un memorismo implícito. En las facultades de Derecho se tiende a simplificar la formación diciendo, aprendámonos lo que dice el COIP, aprendámonos lo que dice el Código Civil, y así los grandes cuerpos legales. Y de ahí pasamos a otra cosa, a un tercer defecto, la instrumentalización. El uso de las normas para justificar cosas que pasan en la vida, en la realidad social, que a veces tienden a
¿no es cierto?, consolidar una realidad injusta, un orden de las cosas injusto. Y eso no se debe hacer. Tanto el formalismo, si no está acompañado de una necesaria reflexión de lo material, ¿no?, como el memorismo. Y al memorismo es cómo se le opone a uno con la resolución de casos. Yo empecé en una universidad privada de Quito en los años 2001, creo. Bueno, digamos que el profesor del semestre anterior les había enseñado el Código del Trabajo. Yo daba clases de eso, ¿no? Y de hecho la materia no se llamaba Derecho Laboral, sino Código del Trabajo. Ya, empezamos por ahí. Entonces, yo les puse casos y al principio fue muy difícil que me resuelvan los casos. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que decía el artículo 35 del Código del Trabajo, pero no lo podían aplicar a un caso. Entonces, eso es, ver el derecho, la respuesta a esto, las alternativas a esto, como un fenómeno social, donde hay hechos y normas, y saber cómo los hechos y las normas se pueden relacionar de manera lógica, de manera correcta, de manera justa también, ¿no? Y trabajar por casos, por ejemplo, trabajar con metodologías que le permiten a uno justamente vincular la realidad con las cosas. Entonces, ir cambiando y también tener un sentido crítico de la realidad. Si el derecho es un instrumento de dominación, entonces hay que tener un sentido crítico sobre eso. Y así, bueno, veamos ejemplos, podemos ponerlos. Los acuerdos de derecho laboral, digamos, del Ministerio del Trabajo, a ver cuánto responden a los paradigmas de la Constitución y la normativa de la OIT. A ver, veamos, examinemos, contrastemos. Ese es un ejemplo nada más. Muchas gracias, doctor. Hemos visto que la LOES tiene como finalidad o como fines que la educación superior, que usted mismo nos está diciendo que ahora ya es un derecho en el Ecuador, debe tener un carácter humanista, intercultural y científica, y que constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. ¿Usted considera que se cumplen estos fines? No del todo, porque, claro, eso es una declaración muy idealista, digamos, hasta cierto punto, muy correspondiente con la Constitución, porque es muy sistémica, adopta esta idea de sistema, pero cada una de esos indicadores, digamos, que presenta esta norma, se deben cumplir. Y yo creo que los gobiernos que han transcurrido desde la aprobación de la primera LOES de 2010 hasta acá no han hecho suficientes esfuerzos por cumplirlo, pero también es un tema de la sociedad. La sociedad también debe autocríticamente comprometerse en sus expresiones individuales y colectivas por cumplir esto. Por ejemplo, ¿qué tan interculturales somos en la educación jurídica? ¿Qué tanto, un ejemplo más específico, qué tanto incorporamos temas antropológicos para poder entender cómo ciertos pueblos aplican el derecho, sus normas, el derecho entendido como sus normas? ¿Qué tanta apertura tenemos para eso en la educación jurídica, por ejemplo? Entonces, bueno, tenemos el tema del interés público, tenemos el tema cuando hablamos de interés público, deberíamos hablar de que debe haber un sistema fortalecido de educación superior pública que permita el acceso y la movilidad dentro del sistema, ¿no? Por ejemplo. Y eso, claro, no se corresponde a veces con cómo los gobiernos recortan los presupuestos de la educación. He puesto varios ejemplos para demostrar que esa es una norma, digamos, de máximos, pero que todavía estamos en proceso de intentar cumplirla, tanto desde los gobernantes como desde la sociedad. Gracias, doctor. Luis. Sí, Fátima, justo estábamos conversando hace unos pocos minutos acerca del recorte presupuestario, ¿no? Con esta pandemia. Y también hasta dónde llega la obligación del Estado para proporcionar la educación superior a los ciudadanos. Tomando en cuenta que es una obligación internacional por los tratados ratificados por el Ecuador, e incluso hablando en lo que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales. Entonces es bastante importante el tema y como que le toman a la ligera el gobierno y no ponen un interés en el tema.
Poniendo como ejemplo, hay muchos becarios que están dentro del país como fuera del país, que tienen sus becas y que el Estado ahorita en estos momentos no está cumpliendo. O ellos se quejan de que no tienen cómo subsistir y eso es bastante lamentable. Sí, bueno, yo tuve, por decirlo, cuando yo hice mi doctorado en Alemania, no tuve una beca del Ecuador, del gobierno ecuatoriano, cuando sí algunos pares colombianos o chilenos tenían becas o mexicanos de sus gobiernos. Después, el gobierno de turno en ese momento creó un sistema de becas que debió haber sido mantenido y no suspendido. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Pero yo quería yo obtuve una beca alemana, digamos así, y gracias a eso me pude formar hasta el grado de cuarto nivel. La constitución ecuatoriana es muy generosa y muy clara con las obligaciones del Estado frente a la educación en general, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el artículo 286, que habla sobre egresos permanentes prioritarios de la educación. Tenemos las preasignaciones para educación en el 298. Tenemos la creación en la institucionalidad constitucional de lo que se llama el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, donde empezamos en el 355 en adelante a hablar de educación superior, ¿no? Y el 355, en su inciso final, habla de que el Estado no puede privar de rentas y asignaciones a la educación superior, y el 357 habla de que el Estado garantiza el financiamiento específicamente de IES públicas, de instituciones de educación superior públicas. Entonces, claro, eso es del deber ser. Pero el deber ser está para algo, para ser cumplido, para que una corte constitucional y jueces constitucionales, en última ratio, si el Estado no lo cumple, si el Ejecutivo y la Asamblea Nacional quizá legislan para recortar esto, ¿no? En sentido, digamos, restrictivo, que no debería ser porque está prohibido por el 11 de la Constitución, entonces el juez constitucional debe garantizar esto. Algo se ha hecho porque hay unas medidas cautelares mientras se resuelve el asunto de fondo, pero resulta pues que en enero y mayo, no solo en mayo, en enero y mayo de este año se han recortado los presupuestos de las universidades. En el de mayo fue un recorte de 98 millones, ¿no? Que afectó a más de 30 universidades de las 60 que hay, porque hay 19 de estas 60 y 19 que son privadas, que se autofinancian, supuestamente, ¿no? Otro tema habría que ver cómo se autofinancian, si es que sus autofinanciamientos son asequibles para los ecuatorianos y las ecuatorianas, etcétera. Pero resulta entonces que hubo un recorte de dos recortes, el último de 98 millones de dólares para las universidades, que les ponía en una situación muy complicada. Entonces, la jueza que conoce la acción por incumplimiento, entiendo yo que hay varias, no solo una, pues dicta medidas cautelares para que el viceministro de Finanzas en una circular retire esta circular y no se recorte, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que hay en buena medida, una actuación preventiva, digamos, cautelar de la justicia constitucional. Hay un tema por resolverse, pero ese tema por resolverse no lo veo que se pueda resolver de otra manera en justicia, en equidad y en corrección constitucional, que no sea negando la posibilidad de que el Estado y el gobierno, por cualquier motivo, y en emergencia también los artículos pertinentes que hablan de esto, del estado de emergencia, impiden disponer de los fondos de educación y salud. Entonces, no hay manera, digamos, lógica de aceptar, y justa, obviamente, no solo lógica, sino de justicia, de aceptar un recorte de fondos de la educación superior, porque, a ver, los fondos son la base de cualquier actividad o cualquier proyección de la educación superior, justamente para cumplir el artículo que se mencionó y del que hablamos antes, ¿no? De la LOES. Muy amable, doctor. Fátima, quisiera darte la palabra ya en esta última parte. Nos quedan pocos minutos y quisiera que tú hagas la pregunta, realmente una pregunta estupenda.
que nos asombra a toda la ciudadanía y sobre todo a la sociedad. Y tú puedes hacerlo en este momento. Gracias, Luis. Doctor Marcos, efectivamente, después de la pandemia que sufrió todo el mundo, Ecuador no se exime de esto. Y pasamos de unas clases presenciales a unas clases virtuales, hay recortes presupuestarios y 20.000 problemas más que pueden obstaculizar la educación superior a muchos jóvenes. ¿Usted qué piensa en cuanto a los desafíos? ¿A qué se enfrenta el estudiante universitario el día de hoy? ¿Cuáles son los desafíos en el futuro que le esperan a estos estudiantes? La pregunta más difícil, Fátima, realmente porque nos confronta con lo que fuimos como sociedad y con empeorar la situación, no solo por lo fáctico, sino por nuestra voluntad hacia ello, nuestra actitud hacia ello, sino o nos confronta con tomarlo como una oportunidad de avanzar incluso. A ver, en el Ecuador se dice, según las cifras oficiales, que más o menos el 60% de la población tiene menos de 30 años o 29 años. Entonces, es una gran cantidad de población que necesita una respuesta en cuanto a su formación y su formación para producir y para hacer lo que se llama en pedagogía significativa para su vida, ¿sí? Para serle significativa a cada persona. Ese es el desafío de la universidad y ese es el desafío del sistema mismo de educación, ¿no? Obviamente, sistema en sus niveles inferiores al tercer nivel y al cuarto nivel de la universidad. ¿Cómo enfrentarlo? Georges Haddad, rector de la Universidad Sorbona, de la Université de París, uno creo que se dice, Sorbona, decía en una entrevista el año pasado, una sociedad que no ama a sus profesores no ama a sus niños. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que tenemos un desafío de doble medida. Tenemos un desafío para generar inversión desde la universidad, para demandar del Estado la inversión y el tratamiento decente necesario para las universidades y sus cuerpos docentes, ¿sí? Tenemos el desafío de los cuerpos docentes, como es mi caso en este momento, de reconvertirnos, de vencer el miedo de la tecnología, por ejemplo, de reconvertirnos, de entender los entornos tecnológicos actuales, que no son los que teníamos antes. Es decir, no podemos trasladar la clase que dábamos antes a este entorno. Es distinto. Y también de los estudiantes, porque ahora, pedagógicamente hablando, insisto, en cuanto, por ejemplo, al aprendizaje autónomo y colaborativo, el rol del estudiante es mucho más activo y mucho más responsable, en el sentido de que el docente no va a dar el conocimiento, sino que el estudiante tiene que generar gran parte de ese conocimiento por sí mismo, ¿sí? Y entonces para eso y para motivar, ahí sí, y para acompañar, el docente tiene que estar presente, pero ya no en un rol de yo vengo y te ilumino y te doy el conocimiento, sino en un rol de acompañamiento y facilitación y de mucha empatía, un rol de mucha empatía. Donde Podríamos decir, debemos, doctor, sí, disculpe, podríamos decir entonces que ahora el estudiante de Derecho posiblemente se convertiría en una especie de autodidacta. en una buena parte sí, pero un autodidacta guiado en un proceso, guiado en el contexto de un aula virtual, de una plataforma, de tareas dirigidas, es decir, no un autodidacta tampoco suelto por ahí por el mundo. A veces funciona también que el estudiante esté un poco suelto y descubra cosas con una cuestión que nos hemos olvidado a veces en la formación jurídica, curiosidad por las cosas. En vez de tener miedo de descubrir, debemos estimular la curiosidad por las cosas.
Entonces debemos generar nuevas formas. Ayer estaba en un curso, yo personalmente tomo 2 cursos de varias semanas de estos meses de enseñanza virtual y significativa de entornos virtuales que se llama. Yo estoy tomando 2 cursos en 2 universidades diferentes, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de que yo pueda mejorar mi desempeño como facilitador, como acompañante, como docente en estos entornos. Entonces, miren, eso es un poco tomar esta responsabilidad y por eso hablo con conocimiento de causa. Es un proceso, lo sintetizo en esto, en una corriente que cada vez toma más protagonismo en el mundo de la educación, constructivismo. Es decir, todos construimos el proceso de aprendizaje. Todos tenemos que hallar nuevas formas de hacerlo, sea por WhatsApp o por plataformas de estas aplicaciones que hay ahora, Blackboard, Teams, Zoom, ¿no es cierto? Todos tenemos que aprender a buscar jurisprudencia en las bases de datos y si uno no puede, si el alumno A no lo sabe, el alumno B lo puede apoyar y el profesor también. Nada será igual en todo caso. Entonces, todos tenemos que saber cómo usar firma electrónica para litigar cosas, desde detalles como ese hasta saber cuál es la ratio decidendi de una sentencia. En mi caso, yo soy constitucionalista y, por ejemplo, la ratio decidendi de una sentencia de la Corte Interamericana, por supuesto que influye en una, digamos, interpretación, podría influir en una interpretación y debería de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Entonces, eso tenemos que saber cómo vincular lo uno con lo otro. No sé si me explico. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos bastante. Estamos a tiempo y quisiéramos hablar más, pero este tema es muy apasionante y sobre todo en el derecho hay temas que uno puede estar todo el día conversando y el debate es amplio. Pero hasta una próxima oportunidad. Le agradecemos bastante por su entrevista. Un fuerte abrazo. Yo les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias también a la gente que nos ve y que puede generar ideas y seguir generando debate acerca de estos temas apasionantes. Muchas gracias, doctor Navas, por su presencia.